Hoy vamos a hacer este hermoso mandala. Pueden utilizar varitas de brochet, yo las corté a medida, miden 15 centímetros. Voy a comenzar con este color. Ya tengo las varillas marcadas al centro. Voy a hacer un nudo sobre otro para unir ambas varillas. Llevamos la lana hacia el centro y vamos a dar algunas vueltas sobre ella. Luego abrimos de esta forma y ahora pasamos de este lado, en esta nueva abertura, hasta que el bastidor quede medianamente firme. Luego vamos a continuar dándole firmeza con el resto del tejido. Ahora vamos a hacer una lazada en la varilla y vamos a enlazar en cada una de ellas. En esta varilla iniciamos, así que tengo una vuelta completa. Es importante completar las vueltas para no ir generando asimetrías. Incluso aquí esta punta está un poco más retraída, así que para corregir la simetría justamente hago dos lazadas, lo mismo que acá. Generalmente sucede en la varilla que queda en la parte de abajo. Continúo haciendo una lazada sobre cada una de ellas. Hago dos en caso que tenga que corregir la simetría. Vamos a completar al menos 1,5 centímetros. Para concluir con este color voy a envolver sobre la varilla para alejarme del centro, hacer un nudo aquí atrás y luego poder retirarlo antes de llegar a él con el resto del tejido. Ahora voy a continuar con este otro color celeste. Voy a atar en cualquiera de las varillas. Esta figura ya la vimos en el primer video. Si te gustan estos tutoriales, déjamelo aquí en los comentarios. Así podemos seguir generando contenido y semanalmente vamos a ir agregando alguna figura nueva para poder ir creciendo juntos. Todas estas figuras se pueden combinar para generar distintas composiciones, se puede trabajar con distintos materiales y distintos tamaños. En mi canal de YouTube también van a encontrar más de 80 tutoriales gratuitos con distintos diseños, algunos más sencillos, otros más complejos e incluso de distintos tamaños. Muy bien, aquí ya voy a concluir con este color. Y ahora vamos a agregar un detalle a este diseño. Voy a atar en cualquiera de las varillas, siempre haciendo un nudo sobre otro. Por detrás del tejido voy a salir por este espacio y aquí voy a hacer dos vueltas. Voy a cambiar de posición y aquí voy a hacer dos vueltas más. Y por el lado de atrás me voy a dirigir a la varilla donde até la lana al inicio y ahí nuevamente para cortar el hilo, repito como hicimos los otros cambios de color. Envuelvo sobre la varilla y hago un nudo aquí atrás para poder retirarlo antes de llegar a él con el resto del tejido. Y ahí nos ha quedado este detalle en el centro. Ahora voy a continuar con el color blanco. Voy a pasar por detrás del tejido y voy a ir a la varilla que está justo enfrente. Vamos a tratar de tapar este hilo violeta que se asoma ahí. Y voy a comenzar a envolver la varilla de esta forma. La altura la pueden decidir ustedes. Voy a aprovechar a retirar este hilo azul que ya está bastante sujeto con toda la lana que he pasado sobre él. Y particularmente yo voy a dejar 1 centímetro más o menos aquí en la punta. Voy a volver a bajar hasta llegar al inicio del diseño que acabamos de hacer. Y por detrás del tejido vuelvo a dirigirme a la varilla donde até la lana. Voy a atrapar esta lanita que quedó ahí y nuevamente voy a envolver toda esta varilla de la misma forma y la misma medida que hice la anterior. Voy a dejar 1 centímetro más o menos aquí en la punta. Voy a bajar nuevamente y aquí tenemos dos opciones. Puedo atar la lana y cortarla y repetir, o paso por detrás del tejido como estoy haciendo ahora. La idea es que no se vea esa lana y ese cruce que hacemos por detrás y volvemos a repetir como hicimos recién. Las 4 varillas tienen que quedar envueltas de la misma forma. Y ahora vamos a tejer de varilla en varilla. Vamos a generar un cuadrado, que esta va a ser la base y guía para el diseño que vamos a realizar a continuación. Yo le voy a dar unas cuantas vueltas para que tenga un poco más de firmeza y soporte. En este caso estoy haciendo 4 vueltas en total. Y de esta forma me va a quedar el bastidor para continuar con la siguiente figura. Y ahora voy a continuar con este color azul súper oscuro. Voy a atar en cualquiera de las varillas. Y ahora en este diseño tenemos varias formas de agregar un nuevo hilo, porque también vamos a trabajar de una forma distinta. En este caso atamos en la varilla porque es la primera lana que vamos a colocar.
Voy a cortar este hilo para que no me moleste, esta colita de aquí. Vamos a acomodar la lana, como es la primera que hacemos, la tenemos que acomodar. Ahí a continuación del color blanco, paso por detrás, cruzo y me dirijo a la otra varilla. Y el color azul, en este caso, y cada vuelta que dé, va a ir quedando del lado de adentro del color blanco. O sea, voy a ir tejiendo acercándome al centro. Aquí voy a corregir un poco. Muy bien. Y simplemente voy a repetir esta misma figura. Fíjense que me acerco hacia el centro con cada vuelta nueva que estoy dando. Si ustedes el mandala lo hacen mucho más grande, simplemente van a continuar haciendo esta figura hasta llegar a los bordes del cuadrado que tenemos en el centro. Todo depende del tamaño que estén realizando el mandala. Voy a dar unas cuantas vueltas con el color azul para que tenga un poco más de presencia. Siempre voy corrigiendo un poco para que las líneas no queden superpuestas. Déjenme un comentario aquí debajo si quieren que continuemos con estos patrones. Así semanalmente continuamos agregando nuevas figuras para ir generando distintas composiciones. Recién estamos empezando y este es un mundo infinito de formas y colores. Aquí llegué al final y ahora simplemente ato aquí en la misma varilla que es donde inicié. Hago un nudo, quito un poco el excedente y ahí ya tenemos nuestra primer parte. Ahora vamos a cambiar de color. Hay varias formas de unir la lana para hacer esta figura, pero fíjense qué pasa. Cuando la paso por detrás para posicionarla al lado del color azul, va a tender a irse hacia arriba y superponerse. Así que en esta primer parte la llevo ahí que queda enganchada en la parte azul. Bien, con paciencia, ya después el resto del tejido la va a ir sujetando. Pero si se dan cuenta ya estamos un poco lejos de la varilla donde atamos a el punto donde comienza esta figura. Así que en este caso ya no podríamos atarla de esa forma. Ya la siguiente sería un poco más engorrosa y corremos el riesgo de que la figura no tenga forma y que con el tiempo la vaya perdiendo. En este caso, de todas formas, continuamos haciendo este mismo patrón. Fíjense que es súper sencillo. Obviamente tienen que hacerlo con paciencia, disfrutar del proceso y ser conscientes de dónde vamos colocando la lana. En este caso la figura se va acercando hacia el centro a medida que vamos agregando las vueltas. Aquí ya llegué al final y fíjense que no la puedo atar nuevamente en la parte de arriba porque ya tengo muy lejos la punta de la varilla. Así que voy a cortar, voy a aprovechar estos espacios que son grandes todavía. Y voy a hacer un nudo aquí sobre la varilla. La cruzo de esta forma, la voy a llevar a continuación de la última línea de este color que me ha quedado sobre la varilla para no mal direccionar justamente esta lana. Así que hago un nudo aquí. Bien, ahí ya quedó sujeta. Ahora voy a continuar con este color. Voy a pasar nuevamente por estos espacios porque me queda cómodo. Pero la voy a llevar a continuación del último tejido que hicimos y aquí voy a hacer un nudo sobre otro. De esta forma ya podemos ir agregando el resto de los colores. Quinto un poco el excedente y aquí ya me queda posicionada la lana para continuar. ¿Sí? Salgo por aquí, a continuación del azul que coloqué último y comienzo a realizar el mismo procedimiento. Bien, este patrón lo vamos a repetir hasta haber cubierto todo el espacio que hay hasta llegar al dibujo del centro. Corto dejando un pequeño margen, por supuesto, para ahora poder hacer nuevamente el nudo de la misma forma que hicimos recién. Voy a pasar por estos espacios que me quedan aquí para poder envolver la varilla y hacer el nudo. Pero antes de apretarlo, lo voy a llevar a continuación del tejido que acabo de realizar. Y también otra forma de unirlas es atar directamente esta colita del color celeste que me ha quedado con la punta del color blanco. Hago un nudo entre ellos y ahí ya me quedó el nuevo hilo con el nuevo color sujeto. Corto estos dos excedentes del color anterior y del blanco y me queda posicionada para continuar realizando la misma figura.
Y ahora estas puntas yo las dejé desnudas para poder agregar unos pompones. Y aquí arriba simplemente un lazo para poder colgarlo. Leo sus comentarios para ver qué piensan de este nuevo diseño y así podemos seguir creciendo todos juntos.